Y después las predicaciones, por ejemplo, en los catastros de otros pueblos, en el caso de Jubrique, que también lo estudié, había un apartado en el presupuesto municipal que ponía 330 reales para el predicador cuaresmal, que le pagaban a un fraile que iba a un convento de Ronda a predicar en la cuaresma en el pueblo. Los derechos de altar, los aranceles por bodas, por bautizos, por entierros, etcétera, etcétera. Todo eso le daba un poder económico tremendo a la iglesia, y el número de eclesiásticos era muy elevado en relación con la población. Los eclesiásticos, había dos grupos: los regulares, que eran los que estaban sometidos a una regla, frailes y monjas, y los seculares, que eran los que cuidaban las almas dependiendo del obispado, los curas, los beneficiados, etcétera. Pero dentro del clero se consideraba no solamente a los que habían recibido órdenes religiosas, sino que también a las familias que estaban relacionadas con ellos. Hay una estadística muy curiosa, según el catastro, que las personas con fuero eclesiástico, que significa las personas que estaban relacionadas con la iglesia y que por tanto estaban exentas de pagar determinados tributos, por ejemplo la alcábala. Y en los conventos hay un caso muy significativo: el convento de Santa Isabel de los Ángeles, en el que figuraban 2 sacerdotes que eran los capellanes. Luego había 51 monjas de velo negro, es decir, monjas ya profesas, 2 monjas de velo blanco, que eran los que estaban a punto de novicias, ¿no? Novicias, 2, y otras 3 novicias, pero que además había, con 51 monjas de velo negro, había 50 mozas de servicio. O sea que, y todo esto era considerado como parte del clero. Había, por ejemplo, el clero regular, eran 227 frailes y personas relacionadas con los conventos de frailes, y 255 monjas en Ronda. Más de 500, cerca de 500 personas. Bueno, y el clero, aparte de la labor social, que ya hemos hablado de ella, de la labor eclesial que también realizaba, ¿era también un sector productivo? ¿O simplemente se dedicaban, arrendaban sus terrenos, sí, sus tierras, o ellos también se dedicaban ellos a la...? no se dedicaban directamente a la explotación de las tierras. Podía darse algún caso de alguna huerta, pero siempre en la finca de pequeña extensión. Normalmente los clérigos tenían arrendadas las tierras en contratos enfitéuticos, que se llamaban, de larga duración, y esos contratos los colonos los iban transmitiendo a sus hijos. Entonces esos contratos en este momento ya eran bastante baratos en relación con la producción de la tierra. Pero ellos no se dedicaban a este tipo de actividades. Sí hacían una labor social, en el sentido de que eran los que se encargaban de los hospitales, de los asilos de huérfanos, de recoger los huérfanos, de recoger las personas menesterosas. Eso estaban a cargo de la iglesia. También se recoge en el libro, en uno de los capítulos, cómo funcionaba el gobierno municipal, o sea, lo que es el ayuntamiento, lo que conocemos por el ayuntamiento hoy en día. En aquellos entonces, en el siglo XVIII, cómo se estructuraba, existían concejales, el alcalde, cómo era todo ese mundillo. El gobierno del municipio de Ronda venía determinado por las concesiones que hicieron los reyes católicos después de la conquista, ¿no? Y los reyes, primero los reyes católicos, luego Carlos I, Felipe II, le fueron dando las ordenanzas municipales a Ronda. En la época que estamos estudiando, el gobierno del ayuntamiento, del municipio, del concejo, estaba formado por 34 regidores, pero eran cargos perpetuos, que pertenecían hereditariamente a determinadas familias de la nobleza y de los hidalgos del grupo dominante. Junto a este grupo de 34 regidores había una figura que era un contrapoder, que era el corregidor, que era una autoridad nombrada por el rey. Y el corregidor era el que presidía las sesiones del regimiento, del ayuntamiento. Estos regidores, al contrario de lo que ocurre ahora, prácticamente no percibían salario por el desempeño de su función, porque en realidad tenía una cantidad simbólica que eran 88 reales al año. Pero 88 reales al año para esta gente prácticamente no era nada. Ellos tenían ese cargo por cuestiones honoríficas, por cuestiones de poder, por influencia, porque ser regidor perpetuo era un honor.
y desempeñaban estas funciones por esas razones. Entonces, las funciones que tenía esta estructura de poder, que era el corregidor más los regidores, que se repartían luego algunos cargos, como diputados de obra, etcétera, fundamentalmente se destinaba a administrar los recursos del municipio, que eran los derivados de su propiedad territorial, de los bienes de propio, junto con lo que se recaudaba por las sisas, los arbitrios, como el de la pescadería, la alhóndiga, etcétera, y administrar esos recursos para hacer obras públicas y emplear esos recursos en las fiestas, en todas las actividades que estaban a cargo del ayuntamiento. Pero el municipio vivía de sus propios recursos. Lo fundamental eran los ingresos por los bienes de propio, como la Sierra de las Nieves, la dehesa del Mercadillo, los montes de corte, todo esto, que era lo que se utilizaba luego en las obras públicas y demás actividades que estaban a cargo del ayuntamiento. Comentas, Pedro, en el capítulo 6 del libro, que dice que el desarrollo urbano en el siglo XVIII fue una época dorada para Ronda. De esa época dorada, ¿qué elementos nos han quedado arquitectónicos que sean hoy perceptibles y disfrutables? ¿Y qué significó para la ciudad de Ronda pues este desarrollo en cuanto a la expansión? Sí, efectivamente, utilizo esa expresión de época dorada porque en realidad las personas que hoy día visitan por miles a Ronda, visitan los monumentos de Ronda que se hicieron en el 18. Visitan la Plaza de Toros, visitan el Puente Nuevo y algunos otros más. Sí, con esos dos ejemplos ya servirían para decir que efectivamente el siglo XVIII fue una época dorada para el urbanismo de Ronda, ¿no? Cronológicamente hubo algunas otras obras importantes anteriores al puente. Por ejemplo, el cuartel de milicia, la sede actual del ayuntamiento. Cuando se conquistó Gibraltar, Ronda, ya creo que he comentado, que quedó como cabecera de una plaza estratégica para control del movimiento de tropas y de abastecimiento de las tropas frente a Gibraltar. Y en consecuencia se estableció como sede de un regimiento de milicias provinciales, que generalmente eran soldados voluntarios o que se dedicaban a tiempo parcial a esta labor. Y para ello se construyó el edificio que hoy es sede del ayuntamiento, que eso fue en 1734. Pero la obra fundamental fue la del Puente Nuevo. La obra del Puente Nuevo, que venía a salvar el inconveniente que tenía la comunicación entre las dos partes de la ciudad de Ronda, como se ve en este grabado de la portada, entre la zona noble, digamos lo que se conoce como ciudad, y la zona de expansión, que es la zona del Mercadillo. Aquí existían dos puentes, pero ninguno de los dos servía para el paso de carruajes. Entonces el proyecto fue siempre el construir otro puente que estuviese a la altura de entre el convento de los dominicos a la izquierda y la iglesia de la zona del Llano de la Merced a la derecha, que es el que hoy conocemos como Puente Nuevo. Esto es una historia muy conocida, que se construyó un puente en la primera mitad del siglo, antes del catastro, que se hundió y que después se volvió otra vez a reanudar, y ahí finalmente, casi a finales del siglo XVIII, se consiguió la construcción del Puente Nuevo, cuyo remate correspondió al arquitecto Aldehuela, aunque el proyecto inicial del puente no fue de Aldehuela. En relación con el puente se hizo otra obra muy importante, que fue el acueducto de la Hidalga, porque en todos los proyectos de construcción del puente se preveía también que entrarían por aquí las aguas procedentes de la meseta de Ronda, de la Hidalga, de Coca, y que entrarían por su pie, por su peso, hacia la zona de la ciudad, donde antes de esto había que subir el agua, como en la Edad Media, con zaques o con odres, ¿no? Y este acueducto se terminó bajo la dirección de Martín de Aldehuela, casi al mismo tiempo que el puente, de manera que el agua de la Hidalga penetró hasta a la ciudad. Luego, la construcción del puente abrió el Llano de la Merced, que se podía comunicar perfectamente con 100 metros con la ciudad, y a partir de ahí se abrió la gran zona de expansión de Ronda, porque la expansión de la ciudad se había hecho por el Puente Viejo, a la altura de la iglesia actual de Padre Jesús, y después subir trabajosamente las construcciones, toda la cuesta de la calle Santa Cecilia, de los Remedios, de las Peñas hacia arriba, hasta conseguir la meseta. En cambio esto se allanó. E inmediatamente se construyó un ensanche que contempló primero una gran plaza, la Plaza Nueva, al otro lado del puente,
una avenida que es la calle San Carlos, en dirección a la fachada del convento de la Merced, y en esa zona se le cedió terreno a la Real Maestranza para que construyese la Plaza de Toros, y más tarde se construyó también lo que conocemos hoy como la Alameda de San Carlos, los jardines de la Alameda, permitiendo de esa manera la expansión, ya sin límites por la meseta, de la ciudad. Como estos terrenos eran además propiedad municipal, porque eran parte del ejido del ayuntamiento, pues se hizo esto con gran facilidad. Así que quien contemple esto sabe de sobra que después de esto en Ronda, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues prácticamente 4 rascacielos. Pues estimado Pedro, se nos ha hecho la tertulia bastante amena. Hemos conocido cantidad de datos interesantísimos de una época fascinante como la del siglo XVIII en Ronda. A todos los televidentes, bueno, pues recomendar el libro Ronda en el siglo XVIII, pueden encontrarlo en cualquier librería. En él, bueno, pues se condensa pues un trabajo interesantísimo basado en las respuestas generales del catastro de Ensenada. Su autor Pedro Sierra de Cózar, como ya todos los televidentes conocen. Y nada, Pedro, pues darte las gracias y decirte que tienes las cámaras de Canal Charri Televisión para, si quieres comentar o quieres apostillar alguna cosa más, son tuyas las cámaras. Muy bien, aprovecho esta oportunidad para darle las gracias a Canal Charri, sobre todo por este hecho de divulgación de las actividades de investigación y las actividades culturales, el conocimiento de la historia, que hoy día es raro en los medios de comunicación, porque la mayoría de ellos se dedican a la telebasura o a contar historias que no tienen ningún interés. Por otra parte, quiero decir que este libro nació como una iniciativa del editor de Las Serranías, José Manuel Dorado, que me habló de ello. Estuvimos en Granada, él se encargó de fotografiar una por una las páginas del catastro, estuvimos toda la mañana dándole a la máquina y nos trajimos la información en un solo día. Esa es la ventaja que tiene las copias digitales actuales, que trabajas 1 hora o 2 o 3 horas en un archivo, pero te lo traes a tu casa y luego lo haces con tranquilidad. A partir de ahí hice la transcripción y después el estudio introductorio, trabajando en el archivo de la Real Maestranza, a quien también doy las gracias, y después José Manuel se encargó de la publicación y de la edición. Así que, como hay que apoyar este tipo de actividades, también recomiendo, no por la parte que me corresponde, sino fundamentalmente por la editorial, a las personas que estén interesadas que lo compren, que se van a gastar más en un par de cañas y que de esa manera pues favorecen la labor impagable que está haciendo Editorial La Serranía para el conocimiento de la historia de Ronda y de su comarca. Pues nada, queridos televidentes, por hoy vamos a finalizar el programa La Serranía entre libros. Les emplazamos a un próximo programa para conocer la historia, la cultura, la idiosincrasia y todo lo que tiene que ver con Ronda y su serranía a través de Editorial La Serranía y de Canal Charri Televisión. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.